Aquí, aparte de bárbaros en este día, no sé si usted se dio cuenta, ¿ve? Que el apóstol Luis Tobar dijo, no, todos los historiadores que tenemos aquí, esa gente que lee, que se documenta, que se prepara. Y yo decía, no, a estos bichos lo que les gusta es hacer billetes. Eso tiene, hay algunos que hacen rato que no agarran un libro, esos muérganos, eso lo que quieren es ver dónde hay plata, plata, plata. Qué bueno poder estar en esta mañana, en este lugar. Tome su asiento allí donde está, vamos a prepararnos. Los próximos minutos tenemos la inmensa responsabilidad de compartir la palabra. Mire, después de ese mensaje que se mandó el pastor John y el apóstol Luis Tobar, yo estoy así como, usted sabe eso que les toca exponer y va a exponer de último. Y uno dice, todo lo que dijeron mis compañeros. Lo mismo que dijeron mis compañeros. Póngalo en práctica, hágalo y nos va a ir bien. Muchas gracias. De eso que dicen, yo me encargo de presentar al grupo, hay uno que se encarga de despedirlo. Qué bueno esta conferencia, este tiempo que podemos apartar como hombres. Como decía el pastor John, hay algo, y siempre lo ha enseñado nuestro apóstol, hay algo especial que Dios tiene con los hombres, ¿verdad? Y por eso usted y yo estamos en esta mañana. Acompáñenme en su Biblia a Éxodo capítulo 1. Vamos a leer un pasaje muy conocido por todos nosotros. Tengo la responsabilidad de hablar acerca de hombres multiplicadores. Mira el que tiene a su lado y dígale, hombre multiplicador. Hombres multiplicadores. Y vamos a trabajar un poco en Éxodo capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, mire cómo dice, si es hijo, ¿qué tienes que hacer? Si es hijo, dice, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Con el nacimiento de todos los hombres de aquella época, dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hombres multiplicadores. Cuando hablamos de multiplicación, hablamos de aumentar en número, en cantidad, en calidad. Aumentar significa, hablamos de multiplicación, de incrementar, de elevar. Génesis capítulo 1 verso 28, usted y a mí se nos dio un mandato de multiplicarnos y de fructificar sobre la tierra. Un texto que usted y yo hemos conocido
y hemos enseñado por mucho tiempo, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabe? Ese término multiplicar que aparece en Génesis capítulo 1, verso 28, tiene varios significados que son bien interesantes, y déjeme mencionarlos solamente para luego poder trabajar sobre ese fundamento. Allí la palabra multiplicar significa aumentar, significa abundante, significa amplio. Dígale que tiene a su lado: amplio. Significa colmar, crecer, dominar. Mira el que tiene a su lado y dígale: dominar. Hay unos que dicen: sí, pastor, yo tengo esa unción porque yo soy dominado en mi casa. No es de esa manera. Esa unción está en tu casa, pero no la tienes tú. Dominar, ensanchar, numeroso. Y hay dos significados que me llamaron mucho la atención de multiplicación. Uno de los significados ahí en Génesis capítulo 1, verso 28, de multiplicación es muerte. Se quedaron callados. Significa muerte. Ninguno. Y ahí vamos a trabajar usted y yo un poquito en este día. Mire, siempre el rol y la función del hombre dentro de la historia que usted y a mí nos ha tocado vivir, está el hecho de preservar el legado y la historia que Dios nos ha dado. Cuando usted estudia las diversas culturas, como historiador que usted es y que usted y yo somos, ¿verdad? Cuando usted se sienta a estudiar las distintas culturas, usted siempre va a encontrar que dentro de la función y el peso que recaía o que recae sobre el hombre, sobre la masculinidad, está el hecho de que usted y yo podamos preservar la historia, que usted y yo podamos continuar con el legado familiar que nos ha sido asignado. Por eso siempre dentro de las distintas culturas estaba la importancia de poder tener hijos varones, porque si como padre yo quería que mi historia fuese preservada, necesitaba un varón. Si quería que mi legado fuese preservado, necesito un varón para que continúe. Por eso cuando usted va a la Biblia, va a Génesis capítulo 18, versos 17 y 19, el Señor dice: le encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer, sabiendo que Abraham mandará a su próxima generación después de él. O sea, el Señor sabía: en Abraham yo tengo un hombre que va a continuar con la asignación. En Abraham yo tengo un hombre que va a continuar con el legado. En Abraham yo tengo un hombre que va a preservar la asignación que yo he puesto sobre su vida. Por eso dice el Señor: no encubriré lo que yo voy a hacer, porque en él yo tengo un preservador de vida. Entonces, dentro de la historia de los hombres, mire, los hombres siempre han traído a las razas y a las culturas grandeza. El hombre es el que trae poder a su nación. Por eso el ataque de Faraón, dijo ella: todos los varones que nazcan, mátenlos. Si son varones, mátenlos. Porque el hombre, escúcheme, dentro de la sociedad es el transmisor de la identidad y de los valores. Sobre usted y sobre mí recae esa asignación. Los hombres traían bendición a su descendencia. El hijo mayor siempre estaba esperando el momento que su padre, ¿verdad?, lanzara su bendición sobre él, que su padre profiriera una bendición para sus vidas, porque de eso dependía mucho de lo que ellos vivirían. Los hombres son los forjadores del comportamiento. Los hombres tenían la asignación de instruir y direccionar a su siguiente generación. Por eso la importancia de la asignación que cae sobre cada uno de nosotros. Anteriormente yo le compartí acerca de estas estadísticas. Mire, está comprobado que cuando el cambio dentro de una familia, o cuando el primero que se encuentra con Dios dentro de una familia, ese cambio que se empieza a gestar ahí, que lo quiere impulsar el niño, dice que solamente alcanza de un 3 a un 5%. Que cuando ese cambio viene impulsado por la mujer puede alcanzar y generar un 17%, pero que cuando es el hombre el que se entregó al Señor y el que está propiciando el cambio, puede llegar a un 97%. 97% cuando el hombre es el que impulsa, el que produce el cambio en su familia. Se produce un 97% de familias empiezan a gestar ese cambio.
Entonces, cuando usted y yo asumimos nuestra responsabilidad, usted y yo entendemos que hombres multiplicadores son claves para la toma y la transformación de la nación. Mira el que tiene a su lado y dile: hombres multiplicadores son clave para la toma y la transformación de la nación. Entonces, cuando yo entiendo eso, hay cosas que usted y yo tenemos que empezar a analizar. ¿Qué es importante que usted y yo veamos? Yo solo quiero poner un fundamento para todo lo que en estos días estamos trabajando. Mire, los decretos de muerte, escúcheme, los decretos de muerte en contra de la multiplicación del hombre siempre han existido. Señores, siempre han existido, escúcheme, decretos de muerte en contra de la multiplicación de los hombres. Por eso cuando usted va al pasaje, verso 16 dice: ¿qué le dijo Faraón? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, ¿qué le dijo? Si es hijo, matadlo. O sea, había una preselección. Si es niña, que presérvale la vida, pero si es hijo, mátalo. ¿Por qué? Porque siempre han existido y van a existir los decretos de muerte en contra de la multiplicación de los hombres. Señores, mire, desde la antigüedad, cuando usted lee la palabra, se da cuenta que cuando querían destruir, acabar por completo a un pueblo, ¿qué hacían? Iban y destruían a todos los hombres. Si en algún momento tenían que acabar un pueblo por completo, ¿qué iban? Decían: maten a todos los hombres. Si quieren, quédense con las mujeres, quédense con las niñas, pero a los hombres mátenlo. Primera de Reyes capítulo 11 versos 15 y 16 dice: porque cuando David estaba en Edom, mire esto, cuando David ya le entrega el trono a Salomón, dice que se suscitó un enemigo de Salomón. Un enemigo se levantó de Salomón. ¿De dónde era ese enemigo? Ese enemigo que se le levanta a Salomón fue el único hombre de su país que no pudieron matar. Al único que no pudieron matar. Dice: porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. El único que se le salvó se terminó convirtiendo en enemigo de Salomón. Entonces, los decretos de muerte en contra de la multiplicación del hombre siempre han existido. Éxodo capítulo 11 verso 5, cuando se da la plaga de los primogénitos. Me gusta porque hay una versión que dice, mayormente la versión que usted y yo hemos estudiado dice: morirá todo primogénito que existía. Pero hay una versión, me gusta, dice: morirá todo primer hijo varón de cada familia. No eran todos los primogénitos, que eran los primogénitos varones los que iban a morir. Porque siempre hay un decreto en contra de la multiplicación del hombre. Ahora, ¿por qué, pastor, ocurre esto? Porque si matas al hombre, matas al linaje familiar. Si matas al hombre, matas su legado. No hay legado si matas a los hombres. Si matas al hombre, escuche, matas la trascendencia. No hay trascendencia. Si matas al hombre, matas la conquista, matas el avance, matas la multiplicación. Por eso, cuando usted lee Éxodo capítulo 1, es un ataque contra el pueblo de Israel, pero principalmente contra los hombres. Verso 10 dice: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. ¿Quiénes iban a la guerra? A la guerra iban los hombres. Las mujeres no iban a la guerra. Entonces el problema de Faraón era que los hombres de Israel se multiplicaran, porque si ellos se multiplicaban se podían volver en su contra, porque las mujeres no iban a la guerra. Al ellos ver que no pudieron detenerlos con sus estrategias, decidieron matar a los hijos varones. Dice entonces, dice el verso 14, dice: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor, hasta que dicen: maten a los hombres. Señores, escúcheme, si matas al hombre, matas al futuro libertador y rey. Por eso Herodes dijo: cuando se vio que fue burlado por los sabios, dijo: maten a todos los niños, a los varones, mátenlos. Porque si mato al hombre, mato al futuro libertador. Si mato al hombre, mato al futuro rey.
siempre han existido los decretos de muerte contra la multiplicación del hombre. Ahora escúcheme, los decretos de muerte han existido desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Me gustó lo que el apóstol Luis Tobar decía. Vio que al principio eran gigantes y luego fueron poniéndose más pequeños. Parece que algunos hombres le pusieron las bolas chiquiticas. Ahora, escuche esto, pastor, y en la actualidad, mire este dato tan interesante que yo no lo sabía. A ver, hay cosas que por supuesto tú y yo ya sabemos. Mire, la principal diferencia entre el aparato reproductor del hombre y de la mujer, aparte de lo que ya es obvio, ¿verdad? Porque usted sabe lo que es un hombre, usted sabe lo que es una mujer, es que la mujer, escúcheme, la mujer tiene un ciclo que se detiene. Cuando el ciclo menstrual de la mujer se termina, la mujer ya no se puede multiplicar, porque su ciclo menstrual se terminó. Sin embargo, en el hombre no es así. El hombre siempre se puede multiplicar, aún en su vejez. Su mujer termina su ciclo. Ahora, pastor, ¿y cuáles son los decretos de muerte que hay en la actualidad? ¿Sabía usted esto? En los últimos 50 años, los hombres han disminuido su capacidad de eyacular en un 50%. Y se estima que si sigue así, para el 2050 ya no podrán eyacular. Decretos de muerte contra tu multiplicación actuales. Ahora, entonces, presbítero, ¿qué tengo que hacer? Y esto es lo que yo voy a compartirle en esta mañana. Usted y yo debemos aprender a renunciar a los decretos de muerte contra nuestra multiplicación. Mira el que tiene a su lado y dile: tienes que renunciar a los decretos de muerte contra tu multiplicación. Vamos, sacúdalo allí donde está para que alguno se despierte. Dile, vamos, sacúdelo, dile: tienes que renunciar a los decretos de muerte contra tu multiplicación. Escúcheme, los decretos de muerte contra tu multiplicación, ¿cuándo se pueden llevar a cabo? Los decretos de muerte contra tu multiplicación se llevan a cabo cuando tú abdicas a tu asignación. Usted tiene una asignación. El día que tú abdicas, que tú renuncias a tu asignación, allí se activan los decretos de muerte sobre tu vida. Señores, seamos sinceros, muchos hombres hemos asumido el rol de proveedores, pero hemos abdicado a nuestro rol de sacerdote. Soy proveedor, yo proveo para mi casa, pero no dejaste de ser el sacerdote de tu casa. Y cuando dejas de ser el sacerdote de tu hogar, se activan los decretos de muerte sobre tu vida. ¿Por qué eso ocurre? Porque lo que trae realmente trascendencia a nuestras vidas no es la riqueza que usted y yo le dejemos a nuestras generaciones, sino los sucesores que usted y yo hemos levantado. Eso, o sea, usted como hombre se hace la pregunta: ¿qué me va a dar trascendencia después que usted parta de esta tierra? No es la riqueza que usted le dejó a sus generaciones y a sus hijos, que está bien y que tenemos que hacerlo, porque la palabra dice que el hombre bueno dejará herederos, dejará herencia. Pero lo que te hace trascendente son los sucesores que tú levantaste. Mira, a mí hay algo que a mí siempre me ha hecho ruido. ¿Cómo dice que Éxodo capítulo 1 verso 18? Se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José. ¿Cómo puede haber en Egipto alguien que no conozca a José? Porque el gran problema de José fue que él creyó que su sueño moría con él. Y no hubo un sucesor de José en la asignación que tenía. ¿Cuántos hombres han creído que el sueño que Dios te dio se muere contigo? ¿Cómo se levanta en Egipto un hombre que no conozca a José, viejo? El que dividió la historia de Egipto fue José. El que preservó la historia, el que preservó la vida de Egipto. Para preservar la vida, dijo José, yo fui enviado. Preservó la vida de los israelitas, pero también la de los egipcios. ¿Cómo no lo conocen a José? Porque José pensó que su asignación no era heredable.
Que usted y yo tenemos que romper con ese pensamiento, y gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol que nos ha hecho romper con ese pensamiento. Los hijos de todos pueden heredar su profesión, pero los hijos de los pastores no. Ese fue el gran problema de José. José pensó que sus sueños no eran heredables, morían con él. El sueño, escuche, el sueño que Dios te dio no puede morir contigo. O sea, Dios le dio un sueño a José. Sí, José, el sueño que Dios le dio era que tú serías el Señor de la tierra. Pero se esperaba que tú, la asignación que Dios te dio, José, tú la llevaras a una nueva dimensión. Que fuese que el Señor de la tierra, pero que te convirtieras en el sacerdote de ella. Que levantaras un sucesor que estuviese allí en el reino. O sea, nuestros hijos deben heredar y continuar nuestra herencia y nuestra historia. Señores, necesitamos de hombres que no abdiquen a su llamado a ser sacerdotes. José supo preservar la historia económica de Egipto y de Israel, pero se perdió un sucesor en el trono porque abdicó a su sacerdocio. Entonces los decretos de muerte están activados sobre tu vida cuando usted y yo abdicamos a nuestro sacerdocio. Tú eres proveedor, pero eres el sacerdote de tu casa y de tu familia. Querido hombre que estás aquí, no puedes seguir entregando tu sacerdocio a tu esposa y a tus hijos. A mi esposa es la que hace el altar familiar, pastor. No, mis hijos, los niños, ve, gloria a Dios, claro, porque tenemos a los pastores Javier que se matan entrenando a los niños, que ahora ellos han asumido su rol porque tienen un padre que no lo asume. No puedes seguir entregando tu sacerdocio a tu esposa y a tu hijo, a tus hijos. ¿Sabe cómo tenemos muchos hombres que están como el marido de la tsunamita? La tsunamita preparó el aposento, preparó el ambiente, se gesta el milagro, y cuando le manda el niño al padre y el niño le agarra un dolor de cabeza, dicen: llévenselo a su mamá, que vea a ver qué va a hacer con ese niño. Todo el milagro lo terminó gestando ella, porque él había abdicado a su sacerdocio. Necesitamos hombres que peleen por sus generaciones. Allí viene tu multiplicación. Mire, ¿sabe qué es lo más bárbaro de eso? Cuando usted renuncia a su sacerdote, mire, cuando usted renuncia a su sacerdocio, presbítero, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Cuando usted renuncia a su sacerdocio, escúcheme, viene una desaceleración de lo milagroso. No me están mirando así como raro. Es que yo me aprendí un par de palabras. No me voy a quedar con esa. Nos pusieron esa lámina y a algunos se les soltaron las lenguas. Yo dije: no, aquí vamos a cambiar lento. Vamos a poner desaceleración. Cuando tú renuncias a tu sacerdocio, ¿qué ocurre? Viene una desaceleración de lo milagroso. ¿Qué se inventa? Se muere el niño. ¿Qué hace la tsunamita? Llega el marido y dice: ¿qué fue lo que pasó? Esa mujer: tranquilo, yo me encargo de todo. Bueno, aquí tienes el siervo para que te acompañe. Se fue la tsunamita, llegó ante el profeta. Está Jesse allí. El Señor no me ha mostrado qué es lo que le ha pasado a ella. Jesse, pero ve tú con ella. Jesse, ve tú con ella. Llévate el báculo, llévate todo y acompáñala y no la dejes, porque esta mujer está turbada. ¿Y qué le dijo la mujer? Le dijo el profeta: hey, yo no te dejaré hasta que tú no vengas conmigo. ¿Y qué tuvo que hacer el profeta Eliseo? Irse con la tsunamita, llegar a la casa y orar por ella, por el hijo, ¿verdad? Pero ¿y qué pasó cuando Jesús se encontró con el padre de un hijo que estaba enfermo? Dijo: yo no necesito ir a tu casa. Vamos a soltar la palabra y tu hijo está sano. Y cuando llegó el siervo del centurión, le dijo: Señor, ni siquiera entres a mi casa, porque yo no fui digno de ir hasta donde tú estabas. Pero yo soy un hombre de autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Eliseo no pudo hacer lo mismo con la tsunamita, porque había un hombre que había renunciado a su sacerdocio. Lo milagroso se puso lento, se frenó, se detuvo.
Mientras que Jesús le dijo a estos: suelten la palabra, le dijo el centurión, le dijo: Jesús, no hace falta que tú vengas a mi casa, suelta la palabra, porque mi siervo sanará, porque tú y yo somos hombres de autoridad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de hombres, escúcheme, que no renuncien a su historia. No puedes renunciar a tu historia. Si renuncias, escúcheme, como hombre a tu historia, otros la contarán a su manera. Vuelvo al mismo punto. ¿Cómo surge en Egipto un rey que no conoce a José? Porque no hubo un sucesor. Porque no hubo alguien que continuara la historia. Y como no hubo alguien que continuara la historia, ellos se encargaron de contar la historia a su manera. ¿Se imagina que dentro de 100 años en CCN nadie conozca a Raúl Ávila? Pero nadie conocía a José. Ahora mire lo que pasó. Escúcheme, mire esto. Nadie conocía a José. Pero los principios que José aplicó para que Egipto se volviera poderoso, sí los conocían. Porque ¿qué fue lo que hizo con los israelitas? Le dijo: ustedes me van a construir las ciudades de almacenaje. Porque en la historia dice que en algún momento de nuestra crisis construimos ciudades de almacenaje y nos volvimos ricos. Conocían una parte de la historia a su manera, porque alguien había renunciado a su propia historia. Tú como hombre no puedes renunciar a tu historia, porque si no, otro la contará a su manera. El de José no se acordaba, pero de los principios que José aplicó, sí. Construyan ciudades de almacenaje. Porque cuando aquí uno de mis antecesores tuvo un sueño, hubo alguien que no sabemos quién fue, que le reveló que en el tiempo de abundancia tenía que quintar la tierra, que tenía que ahorrar. Y cuando él empezó a ahorrar, nos volvimos ricos y poderosos. Entonces, con estos israelitas, construyamos ciudades de almacenaje, porque ese principio es bueno, pero no sé quién fue el que me lo enseñó. No puedes renunciar a tu historia. Cuando usted abdica su llamado, usted está renunciando a su historia. Si renuncias a tu historia, otros tomarán los principios que te hicieron grandes, pero se olvidarán de ti. Señores, hombres multiplicadores marcan la historia, pero a su vez preparan y entrenan a sus sucesores. Esa es la gran bendición que usted y yo tenemos como hombres multiplicadores, que estamos preparando una generación que va a continuar con el legado. Por eso no puedes abdicar. Mira, el que tiene a su lado, dile: no puedes abdicar. Ayúdame allí con el piano. Vamos, dígale: no puedes abdicar. Mire, los decretos de muerte se activan sobre tu multiplicación cuando la pasividad se apodera de nuestro corazón. Señores, hombres pasivos negocian sus convicciones. Y hombres, escúcheme, y hombres sin convicciones matan su multiplicación. Porque lo que trae multiplicación a tu vida son las convicciones que te dominan. ¿Qué hizo Jesse? Jesse se volvió pasivo, renunció a sus convicciones y terminó dejando una generación leprosa. La generación que tuvo que haber heredado una unción mayor que la de Eliseo no la recibió, sino que se volvió una generación leprosa. Le dijo el profeta Jesse: tú y tus hijos serán leprosos para siempre, porque se volvieron pasivos en su corazón. Cuando tú te vuelves pasivo, los decretos de muerte sobre tu multiplicación se activan. Mátenlo, porque él se volvió pasivo. Porque él va a negociar sus convicciones. Y si negocias tus convicciones, tu multiplicación se muere. Mire, hombres pasivos permiten que su masculinidad sea asaltada por volverse innecesarios en su hogar. Hay hombres que se volvieron innecesarios en su casa, por eso su masculinidad fue asaltada. Aquí no hace falta. No, mi hijo, el inútil de su papá aquí no hace falta. Nosotros podemos hacerlo.
nosotros podemos continuar. Se le está asaltando la masculinidad a muchos hombres porque dejaron de ser innecesarios en su casa. Tú no puedes volverte innecesario en tu hogar. En tu hogar siempre necesiten la figura de papá. Tú pudiste haberte equivocado, tú pudiste haberte fallado, pero tú siempre serás necesario, porque tú eres hombre. No permitas que tu masculinidad sea asaltada. No permitas que tu masculinidad otro quiera venir a ejercerla. No permitas que te la roben. Seamos sinceros, ¿cuántos hombres hoy creen que ya no son necesarios en sus casas? Si eres necesario. Los decretos de muerte contra tu multiplicación se ejecutan cuando tú menosprecias lo eterno. Hubo una abdicación, menospreciaste lo eterno. Como menospreciaste lo eterno, entonces cambiaste tu sistema de creencias. Por eso Pablo decía: yo creí, por lo cual hablé. ¿Por qué? Porque había una sustancia eterna que había dominado a Pablo. Y Pablo decía: yo creí, por eso hablo. Pero cuando tú pierdes lo eterno, tu sistema de creencias es cambiado. No tienes nada que hablar ni que decir, porque lo eterno se fue de tu vida. Cuando tú renuncias a lo eterno, terminas renunciando a tu identidad. Por eso hay muchos hombres que se volvieron eco y dejaron de ser voz. ¿Por qué? Porque renunciaron a lo eterno. Cuando tú no abdicas ni renuncias a lo eterno, tú siempre te mantienes firme en tu identidad. Por eso a Juan vinieron y le dijeron: ¿eres tú Moisés? Le dijeron: yo no soy Moisés. ¿Eres tú el que había de venir? Yo no soy el que había de venir. Yo soy, ¿qué dijo él? Yo soy la voz. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Dijo él: yo no he renunciado a la asignación eterna que yo tengo. No soy Moisés, no soy el Cristo. Soy una voz para esta generación. No puedes renunciar a ser voz. Tú no eres eco, tú eres voz para esta generación. Vamos, apláudele al Rey de Gloria. Fue llamado para ser voz. Por eso a Juan no lo pudieron confundir. Dijo: no soy Moisés, no soy el Cristo. Yo sé quién sos, yo sé quién soy. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo sé a qué he venido. Como tú renuncias a lo eterno, renuncias a tu verdadera identidad. Mire, decretos de multimuerte se activan contra tu multiplicación y se ejecutan cuando usted se rinde ante las adversidades. Por eso mira al que tiene a su lado, dile: no te rindas ante las adversidades. Vamos, sacúdalo y dile: no te rindas, no te rindas, señores. Para ver crecimiento vas a tener que pasar presión. Para ver crecimiento vas a tener que pasar situaciones que vas a tener que pelear. Pero no te rindas ante las adversidades. No te rindas ante los comentarios de la gente. No te rindas ante la burla de las mismas tinieblas. No te puedes rendir. Mire, hay algunos que lo saben, pero hay otros que no. Cuando nosotros que empezamos a trabajar en CCN Las Mercedes, ya teníamos las oficinas. Mira que en un mes nos echaron del local donde estábamos. Se nos inundaron las oficinas. Se empezó a inundar mi casa. Empezaron a aparecer gusanos muertos en las oficinas. Gusanos muertos en mi casa. Mira, en mi casa empezó una filtración que en el único lugar que caía agua era sobre mi cama. Y el apartamento de arriba, en esa área, no hay baño. Me decía la vecina: Eliezer, no sé de dónde es esa agua. Allí no hay baños. Nos corrieron del local. ¿Sabe cuál fue la frase que utilizó la vieja desgraciada esa? Dijo: la iglesia tiene que desaparecer después que el apóstol nos visitó la primera vez. Gusanos muertos por toda la oficina. Gusanos muertos en mi casa. Señores, multiplicación se va de tu vida cuando usted se rinde ante las adversidades. Era lo que John decía: hay gente que está esperando abundancia para vivir como un Gedeón, ahí amedrentado, lleno de temor, allí meneando, ¿verdad?, el grano para ir a esconderse en una cueva. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a Gedeón? Que le tuvo miedo a Madián.
¿Y qué era lo que hacía Madián? Madián, ¿qué hacía? Dice que Madián esperaba que ellos vinieran, que sembraran la tierra. Y cuando la cosecha estaba naciendo, mira lo perverso que es el espíritu madianita. Espera que tú tengas la cosecha en tu mano para ir a robártela. Mire, no hay nada más frustrante que usted haber sembrado y cuando usted tiene la cosecha en sus manos, venga Madián y se la lleva. Por eso dice la palabra, ustedes no se dan cuenta que siembran mucho pero cosechan poco, que se arropan pero no se les calma el frío, que el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Porque cuando tú te rindes ante las adversidades, las tinieblas te terminan ganando la batalla. Mire, ¿qué hacían los madianitas, John? ¿Qué se llevaban? Acampaban, esperaban el momento. ¿Y qué era lo primero que se llevaban? Las ovejas, tu sustento. ¿Qué busca Madián? Robarte tu sustento. Se llevaban las ovejas. ¿Qué comemos? Si se llevaron las ovejas. ¿Con qué nos arropamos? Si se llevaron las ovejas. ¿Qué era lo otro que se llevaban? Los bueyes. Tu fuerza de trabajo. ¿Cómo están la mayoría de los hombres hoy en día? ¿No te das cuenta que trabajas más pero ganas menos? Porque si Madián se lleva tus bueyes, ahora te tocará arar la tierra a ti solo, porque tus bueyes se los llevaron. ¿Y qué era lo otro que se llevaba, John? Las mulas, tu movilidad. Por eso se te explotó el vidrio de la camioneta. A mí en un mes, John, de 4 meses que esperé que llegara una camioneta que habíamos traído de afuera. La traímos por negocio. 4 meses esperando que llegara la camioneta. ¿Qué hacían los madianitas? Acampaban a esperar que llegara la cosecha de los israelitas para robársela. 4 meses que esperé. Cuando llegó la camioneta yo le dije, esa es para venderla. Pastor, venga, búsquela, salga en la camioneta, pasé en ella. El día que salí del concesionario me chocaron. 18 años que no choco y me chocaron. Esta Madián es una hija de su madre, por no decirle otra cosa. Hijos de su madre. Porque cuando te rindes ante las adversidades, se activan los decretos de muerte. No, pero para completar, no había pasado un mes, John, y en la otra camioneta me le fundieron el motor. Porque Madián viene a robarte tu movilidad. Que tú no te puedas mover, que tú no te puedas desplazar, que tú te rindas ante las adversidades. Porque pues ¿cómo voy a hacer si no tengo con qué arroparme? ¿Cómo voy a hacer si no tengo mi sustento? ¿Cómo voy a hacer si estoy perdiendo mi fuerza de trabajo? ¿Cómo le sigo sirviendo al Señor si me están robando mi movilidad? Si te rindes ante las adversidades, te roban tu multiplicación. Aleluya. Vamos, mueva al que tiene a su lado y dile, vamos, tienes que despertar, viejo. Vamos, sacúdelo, dile, tienes que despertar. Tienes que despertar, tienes que despertar. Por eso, señores, ¿cuándo se activan los decretos de muerte sobre tu multiplicación? Cuando les prestas atención a las voces de los reyes. Y el rey dijo, matémoslos, acabemos con todo. Deja de prestarle atención a los habladores, a los boca abierta, a los que siempre tienen algo que opinar, pero no tienen fruto en sus manos. Usted créale a Dios, vamos a creerle a Dios. Este es el año del rompimiento, este es el año del avance, este es el año de la multiplicación, este es el año donde vamos a ver la gloria de Dios que en medio nuestro, que hablen los que tengan que hablar. Nosotros seguiremos creyendo en lo que Dios ha dicho. Vamos, da un grito de guerra allí donde está. ¡Eh! Mire, me gustó la historia de este hombre, Craig Drake. El inglés mío es bueno, papá, Open English. Mire, ese era un hombre de Dios. Tenía una empresa donde ellos transportaban a todos los jugadores estrellas de la NBA, NFL, todos los grandes equipos. Ellos se encargaban de generar, de hacer del transporte a ellos. Y se les da un contrato con NBC. Sí, lo único que queremos es que tú vas a trasladar a toda nuestra gente y vamos a poner publicidad en tus vehículos. Era un contrato, dice el hombre, multimillonario. Él dijo, listo,
Esta fue la respuesta de Dios a mi vida. Cuando le mandan el primer diseño, era un hombre asesinando a una persona. Él dijo: no puedo, dijo él. Llamó al jefe de la compañía, porque la misma compañía tenía 2 líneas de trabajo. Ellos tenían contrato con las 2. Uno se encargaba de promocionar películas, el otro se encargaba de promocionar el deporte. Él le dijo: no puedo, cambia el diseño. Yo soy un hombre de Dios, yo no puedo promocionar lo que va en contra de mis principios. El hombre le dijo: quiero que sepas que tienes que aprender a ser un poco más flexible. Bueno, está bien, veamos qué hacemos. Cambiaron el diseño. Segundo diseño, 2 hombres besándose. Y él dijo: lo lamento, no puedo. Dijo: no sabes el contrato que te estás perdiendo. Le dijo: lo lamento, pero mis convicciones, mis principios no me permiten aceptar lo que tú me estás proponiendo. Esa era con una de las líneas de trabajo. Y le dijo a su esposa: al yo no aceptarle a esta gente el contrato, seguro ellos mismos van a pelear para que el otro no se me dé. ¿Sabe qué hizo el hombre? Lo llamó y le dijo: Craig, quiero que sepas que yo soy ateo y que te odio, pero nunca he conocido a un hombre que sus acciones estén acompañando en lo que él cree. Este contrato no se dará, pero el otro contrato quiero que sepas que es tuyo y que yo haré todo lo que sea necesario para que el contrato a ti se te dé. ¿Sabe qué dijo él? Que ese año fue el mejor año de su vida y no necesitaron de ningún contrato. Hombres de valor no se rinden ante la que la gente habla. Hombres multiplicadores no renuncian a la palabra que Dios les ha dado. No te vas a rendir, vas a permanecer, vas a prevalecer y Dios va a darte la victoria. ¿Qué tengo que hacer? Con esto voy terminando. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Tienes que entender que usted y yo tenemos, nos lo predicó el pastor John, tienes la unción para ser un hombre multiplicador. Mueve el que tiene a su lado, dile: tienes la unción para ser un hombre multiplicador. Vamos, sacúdelo, dile: tienes la unción para ser un hombre multiplicador. ¿Eso qué significa, presbítero? Que tú vas a crecer donde los demás fueron afligidos, donde los demás no crecieron, donde los demás fueron golpeados, donde los demás fueron burlados. Allí usted y yo vamos a ver crecimiento, allí va a haber multiplicación. Vamos, sacuda al que tiene a su lado y dile: no te rindas, no te rindas. Las tinieblas te han querido golpear con todo, las tinieblas te han querido lanzar, pero tú y yo vamos a crecer donde los demás pudieron haber sido afligidos. Allí Dios nos va a dar la victoria a usted y a mí. Oh, aleluya. Cuando empezamos a trabajar en las Mercedes, fuimos un día a almorzar con el apóstol. Creo que el apóstol no se acuerda de eso. Yo estaba allí, un amigo, un predicador que estaba ahí, no puedo decir que es amigo del apóstol. Después me decía el apóstol: no, ese no es amigo mío. Y me dijo: ¿a dónde te enviaron? Estamos en las Mercedes, en el este de Caracas. Ay, me dijo, yo tuve 3 años ahí y en 3 años no pasé de 50 personas. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 año. ¿Y cuántos son? Ya somos 120. Donde los demás fueron afligidos, tú te vas a multiplicar. Donde los demás no pudieron, la unción que está en ti va a hacer que las tinieblas huyan del lugar que a ti te asignaron. Tú vas a crecer, tú te vas a multiplicar, tú vas a tener aumento. Los demás pudieron fracasar, pero tu ADN es diferente. Vas a crecer y multiplicarte donde otros fueron afligidos. Aleluya. Quédese en pie ahí donde está, no se siente. Oh, aleluya. Mueva su mano en alto. Mueva su mano. Mire, esto nos lo enseñó el apóstol en el año 97. Año 97 nos dijo el apóstol esto: Israel creció porque tenía 5 poderes sobre ellos. Haga conmigo: 5 poderes. 5 poderes. Mire, verso 7. Ahí de pie dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Mueva su mano en alto. Primer poder. Tienes que saber, tú tienes el poder de la fructificación. Tú eres fructífero, tú eres fructífero. Vamos, mueva al que tiene a su lado, dile: tú eres fructífero en todo lo que hagas.
Miren, ¿sabe cuál es uno de los significados de fructificar? Ser de utilidad. ¿Qué le dije hace rato? Que al hombre le asaltan su masculinidad cuando cree que ya no es útil. Pero una persona fructífera es una persona que es útil, que todos los días de su vida él es útil. Todos los días. Señores, en usted y en mí está el poder de la fructificación. Podrán venir otros, pero nadie como usted y como yo. Podrán hablar, podrán decir, pero usted tiene el poder de la fructificación en su vida. Oh, aleluya. Mire, segundo, tú tienes el poder de la multiplicación. Sacuda al que tiene a su lado y dile: tú tienes el poder de la multiplicación. Dios no te resta, Dios no te divide. Él te va a multiplicar en este tiempo. Te vas a multiplicar en gente, te vas a multiplicar en finanzas, te vas a multiplicar en negocio, te vas a multiplicar en discípulos. Tú tienes el poder de la multiplicación. Vamos, grítelo: tengo el poder de la multiplicación. Tercer poder, haga así conmigo. Haga así, extienda sus brazos. Usted tiene el poder del aumento. Vamos, extienda sus brazos. Tiene que el poder del aumento. Tiene que el poder del aumento. Ay, pastor, este año lo que ha aumentado es en kilos. No, va a aumentar en gente, va a aumentar en ideas, va a aumentar en finanzas. Tú tienes que el poder del aumento. Y el aumento hace que el yugo se pudra. El aumento que está en ti va a hacer que todo yugo se pudra en los próximos días. Aleluya. Mueva su mano en alto. El cuarto poder, tiene que el poder de la fortaleza divina. Vamos, sacuda al que tiene a su lado y dile: tiene que el poder de la fortaleza divina. Usted es hombre con el ADN de los bárbaros multiplicador. Usted no se raja. Usted tiene el poder de la fortaleza divina. Quinto, ellos tenían, diga conmigo, el poder de la expansión. El poder de la expansión, haga así. El poder de la expansión. Señores, nos hemos expandido y nos vamos a seguir expandiendo. Nos vamos a expandir. La gente va a escuchar de usted. La gente va a escuchar de mí. Donde la gente voltea, allí va a encontrar a un bárbaro. Donde la gente mire para algún lado, allí va a encontrar los hombres de CCN. Porque tenemos el poder de la expansión en nuestra vida. Oh, aleluya. Abrácese allí donde está. Ayúdame, muchacho. Con eso termino. Finalmente, usted tenemos que entender que no hay multiplicación sin muerte. ¿Recuerda el principio? De que uno de los significados de multiplicación es muerte. Verso 6 dice: y murió José y toda aquella generación. No hay multiplicación sin muerte. ¿A qué cosa tienes que morir? ¿A tu orgullo? ¿A tus propias ideas? ¿A tus dones que te alejan de Dios? José era bueno, pero murió. Los hermanos de José eran buenos, pero murieron. No hay multiplicación sin muerte. Hombres multiplicadores están dispuestos a bajar a las aguas sucias del quebrantamiento. Nadie quiere estar en las aguas del quebrantamiento. Nadie quiere estar en las aguas sucias que pasan ahí alrededor de ellos. Muchos no quieren entrar. Naamán dijo: no hay otros ríos donde me pueda yo bañar. ¿Qué tienes que mandarme a estos? Porque hay muchos que no quieren bajar a las aguas sucias del quebrantamiento. Eso dijo el apóstol Sojo: nunca desprecies el lugar donde Dios te lleva a morir. Acéptalo, porque allí vas a resucitar en gloria. Pero nunca te quejes del lugar donde Dios te está llevando a morir. Oh, camarama, canamananaya. Levanta tu boca en la lengua. Hombres que se multiplican son hombres que han muerto. Oh, camarama, canamananaya. Oh, rama, candarama, canamananaya. Tienes que morir. Tienes que estar dispuesto a bajar a las aguas sucias del quebrantamiento para ver multiplicación. Oh, camarama, canamananaya.
Cuando no aceptas el quebrantamiento, entonces juzgarás por las apariencias. Cuando no aceptas el quebrantamiento, creerás que tu prosperidad está condicionada a lo que otros digan. Cuando no aceptas el quebrantamiento, vivirás obsesionados con las crisis que nos dominan. Solo verás suciedad en tu asignación. No permitas que nadie venga a hablar mal de la asignación que Dios te ha dado. No renuncies al lugar donde Dios te está llevando a morir. No rechaces. Quien no muere, quien no baja al quebrantamiento, está renunciando a su asignación. Tú no te rindas. Tú persevera lo que Dios te ha hablado. Créele a Dios. Levanta sus manos ahí donde está. Señores, el fruto de la muerte siempre será la multiplicación. Donde hay muerte, hay multiplicación. Donde hay hombres que murieron, que fueron quebrantados, es imposible que no se multiplique. Oh, levante sus manos y adore al Rey. Oh, Kamarama Kanamananaya. Oh, Rima Kandarama Kenamaya. ¿A qué cosas tienes que morir en ese día? ¿Qué áreas de tu vida tienen que ser quebrantadas? ¿Qué áreas de tu vida tienen que bajar a las aguas sucias del quebrantamiento para resucitar en la gloria que Dios tiene preparada para ti? Oh, Kamarama Kanamananaya. Vamos, levanta tu boca en las lenguas por un minuto. Kamaramda Raba Kanamananaya. No abdiques. Persevera, cree, sigue creyendo, sigue perseverando, porque vas a resucitar en gloria. Oh, Kamarama Kanamanana. Oh, Remeketerebe Kanamanana. Se van a abrir las puertas. Aguanta un poco más, resiste un poco más, y lo que ha de venir vendrá. Lo que ha de venir vendrá. Estos 6 meses vamos a ver aumento, vamos a ver crecimiento, vamos a ver expansión, vamos a ver la gloria de Dios en medio nuestro. Oh, aleluya, oh, aleluya. Dele un aplauso al Rey, apláudale al Rey de gloria. Vamos, de un grito de alegría. ¡Hey!